obra a favor de nosotros. Y si alguien anda buscando por otro lado, pues déjeme decirle que no va a encontrar nada. Solo en el Señor encontramos al Creador y solo en Él también encontramos al Salvador. Muy bien, hoy nos toca ya volver un poco a 1 Corintios porque nos falta el capítulo 16. Pese a que hoy solo 4 versículos vamos a ver, pero trataremos de terminarlo para después dedicarnos a unos temas en particular que tenemos pendientes. Así que vamos a seguir con 1 Corintios 16. ¿Qué tal si oramos un momento? Nuestro Padre y Salvador, en el nombre de Cristo Jesús estamos delante de tu presencia, te alabamos y te damos gracias. Reconocemos, Señor, que tú eres Señor soberano sobre nuestras vidas. Reconocemos que en ti tenemos el Salvador, a Jesucristo, que nuestras vidas también siguen siendo tocadas, transformadas por el poder del Espíritu Santo, de tu palabra, y Cristo mismo que está en nosotros. Gracias por darnos salvación, perdón de pecados, por seguir instruyéndonos con tu palabra, por el Espíritu Santo, para que aprendamos a vivir conforme a tus demandas, conforme a tu voluntad y a las instrucciones que tu palabra deja para cada uno de nosotros. Hoy, Señor, pedimos que sigas trabajando en cada uno de nosotros, en nuestras vidas. Perdona nuestros pecados, perdona nuestras acciones y ayúdanos a estar de manera transparente delante de ti, confiados en que tú conoces mejor nuestros corazones y nuestras actitudes. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Muy bien. 1 Corintios capítulo 16 termina diciendo en el 58, el 15, así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Así cierra el capítulo 58 para generar confianza, ánimo en la vida de los creyentes, en la vida de los que están ahí dudando de algunas cosas y a algunos que estaban preocupados, ¿para qué trabajamos? ¿Para qué servimos? ¿Para qué hacemos las cosas? Si al final todos morimos de igual manera y no sabemos si habrá resurrección. Aquí hay gente que nos está diciendo que las cosas no son así y nosotros queremos entender mejor, o algunos se iban apartando de la fe en el Señor. Pues entra al capítulo 16 y el capítulo 16 podríamos decir que contiene instrucciones. La iglesia necesitaba algunas instrucciones más, aparte de saludarse los hermanos, a pesar de ponerse en contacto unos con otros, estrechar la mano del hermano, también faltaba algún detallito ahí. Y empieza con un tema que probablemente para usted sea muy interesante, o tal vez sea un tema que no le interese, o sea un tema de debate, no sé, pero el tema de la ofrenda en la vida de las iglesias últimamente es un tema de demasiada discusión. La gente, más que ir a la Biblia, se va a sus propios criterios, y teniendo tantas instrucciones y tanta claridad en la Biblia, lo menos que deberíamos hacer no es estar discutiendo, sino seguir pidiendo la dirección del Señor para que ilumine nuestros corazones, y que en cambio de estarnos peleando, debatiendo, acusándonos unos a otros, deberíamos ser un poquito más conscientes de lo que dice la palabra de Dios en cuanto a los temas y los principios que pueden venir del Antiguo Testamento y las recomendaciones que se nos dieron en el Nuevo Testamento. Y estos versículos 1 al 4 nos habla precisamente de instrucciones. Todo el capítulo tiene un título que le hemos puesto por ahí: mantengamos vivo el amor de Dios entre nosotros. Mantengamos vivo el amor de Dios entre nosotros. En la primera parte del 1 al 4, siguiendo las instrucciones para ofrendar, siguiendo instrucciones para ofrendar. La ofrenda no salió como del antojo de alguien, sino que hay también orden, hay alguna instrucción que seguir. Pablo estaba enfocándose en asuntos prácticos de la vida de la iglesia, y aquí habló del apoyo que se deben dar unos a otros. Les habla de la ofrenda para los santos. Los corintios sabían quiénes eran esos santos. Se trataba, según Romanos 15:26,
de los pobres, de los santos que están en Jerusalén. Una ayuda de un pueblo gentil para el pueblo judío, o de un pueblo gentil. Probablemente muchos de los creyentes en Corinto eran judíos, y por eso esas discusiones que se daban. Pero los creyentes judíos también se acordaban de los creyentes pobres que estaban en Jerusalén. Había que apoyarles, había que conocer su necesidad, había que saber sus pobrezas para apoyarlos. Probablemente Jerusalén en sí no era tan pobre, diríamos, pero los creyentes sí tenían algunas deficiencias económicas. Eran pobres probablemente por el exceso de población que venía a las fiestas en Jerusalén. Se quedaron ahí, en Jerusalén vivieron ahí, y eso hacía que tuvieran pocos recursos. Es como la idea que tenemos ahora de las ciudades con las periferias, donde la gente se va a los bordos de los ríos, se va a los cerros, se va a cualquier lugar para hacer sus habitaciones a como puedan, porque no tienen recursos económicos. Pues esa migración, ese tipo de migración nos hace entender un poco lo que podría haber estado pasando en Jerusalén con los creyentes que se quedaron. No todos tenían trabajo, no todos tenían dinero, no todos tenían recursos para seguir. Sin embargo, ahora pertenecían a la iglesia. Algunos creen que la iglesia se mantenía por las aportaciones de algunos hermanos judíos acaudalados que vivían en otros sectores del Imperio Romano. Recordemos que los que estaban en Jerusalén habían sufrido algunos o sufrían persecución. Algunos habían hasta dejado sus propias casas. Eran discriminados en sus trabajos ahora por causa de Cristo. Pues había razón para que muchos vivieran en calamidad, y por eso los ejemplos que se ven en el libro de los Hechos. Por ejemplo, Bernabé dijo: bueno, venderé la casa y llevaré el dinero para que los hermanos sean alimentados, porque había mucha necesidad, mucha calamidad ahí entre los creyentes. Antes, o en otras partes, leemos que los hermanos que vivían en las provincias de Macedonia y Acaya también habían enviado donativo. En 1 Corintios 8, 1 al 5 se nos cuenta cómo ellos actuaron, cómo hicieron ese gran esfuerzo para apoyar. Pues aquí el apóstol Pablo está diciendo: hermanos, hagan una colecta. Dice el versículo 1: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. La palabra ofrenda podría ser la misma palabra colecta. Recolectar, tomar, reunir, tomar un dinero, echarlo en una urna. Pues hagan ustedes de la manera que ordené. Hay una instrucción precisa, hay una orden. O sea que según dispuse o mandé. Por lo general las aportaciones eran voluntarias, y cuando la gente las entregaba debería entregarlas con alegría. En 2 Corintios 9:7 se habla que la ofrenda debería ser entregada con alegría. En la epístola a los Gálatas no se menciona acerca de la orden de la colecta, pero es probable que Pablo la instruyó o la ordenó cuando visitó estas iglesias. Que de los pueblos gentiles vinieran ofrenda para los judíos, esto tenía un valor importante. Contribuía a fortalecer los lazos espirituales entre los dos pueblos. Recordemos que en Efesios 2, 8 al 11 se ocupa de hablar acerca de la unidad, cómo Cristo, por su sangre, por su sacrificio en la cruz, hizo de ambos pueblos un solo pueblo. Los judíos, que se creían solos, ahora no eran solos, ahora formaban parte de la iglesia del Señor, junto con todos los gentiles o los judíos que en pueblos gentiles le aceptaban a Cristo como su Salvador personal. Entonces, los lazos espirituales entre los hermanos se fortalecían. Un hermano oía de la necesidad en otro pueblo y ellos estaban apoyando. El propósito principal de dar, según esto, sería para el sostenimiento de los santos de la iglesia. Así que el primer deber de un cristiano es apoyar a los hermanos en la fe, individual y colectivamente.
El apóstol Pablo en Gálatas 6 dice que apoyemos a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Entonces había que estar pendientes que en otros lugares también había creyentes sufriendo, había creyentes pasando crisis, y es ahí donde la iglesia se movía, hacía colectas para apoyarles. Algunos ejercicios nosotros ya hemos hecho a través de la historia. Por ejemplo, cuando ha habido calamidades nacionales, principalmente en los días de las tormentas Eta y Iota, nosotros como iglesia creo que hicimos movimientos muy importantes. Estuvimos en una iglesia allá en San Rafael, en Pira. Creo que la mayor parte de provisión que hemos compartido nosotros en algún lugar fue allá. No sé de dónde salió tanto, pero llevábamos suficiente para toda la gente. Por supuesto que allá siempre salen más, pero nosotros íbamos particularmente hablando para una iglesia. Después fuimos a otro lugar que se llama El Pinabete, allá por sector de Colinas, Santa Bárbara, y había para dar. Yo no sé cómo es que la gente suelta su corazón, suelta su mano y comparte. Siempre se llega a esas necesidades y a esas oportunidades de hacerlo. Pues Pablo dice, ayuden a los hermanos. Hagan ustedes también eso. Adopten el mismo plan en cuanto a la manera de hacer la colecta. ¿Y cuál era el plan? ¿Dónde estaba el plan? ¿Dónde estaba la instrucción? Pues tenemos que ir al versículo 2, porque el versículo 2 es donde Pablo describe cómo debería hacerse el asunto. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Siempre ha habido debate en cuanto al primer día, el día del Señor. Pues en el Nuevo Testamento cada referencia al día del Señor es el domingo. Es el domingo. Cada primer día de la semana. El primer día de la semana no es el lunes, es el domingo. El domingo, porque muchas personas dicen, ay, mañana es el primer día de la semana, probablemente la semana laboral, pero el primer día de la semana es el domingo. Entonces cada uno de vosotros traiga, es decir, todos debían contribuir y luego las aportaciones deberían ser proporcionales a los medios de que disponía el donante. Estos son los tres principios que el apóstol había establecido en las iglesias de Galacia y que exhortaba a los corintios que pusieran en práctica. Cada primer día de la semana, según haya prosperado y guardándolo. Esas son las instrucciones. Cada primer día de la semana no era para estar peleando con los legalistas. Solamente está enseñando que ofrendar es parte de la adoración y de la comunión, y que los creyentes deberíamos ser sensibles a la necesidad de la iglesia y al privilegio de ayudar a la iglesia. La ofrenda es un acto de adoración que Dios espera de nosotros en alabanza y gratitud. Como pueblo ahora de un nuevo pacto, ya no estamos preocupados por lo que hacían en el Antiguo Testamento. Ahora estamos preocupados con una nueva relación, o podríamos decirlo hasta con un nuevo compromiso delante de Dios, y los sacrificios espirituales aceptables a Dios que se hacen por medio de Jesucristo incluyen el ofrendar con gozo, con alegría. El primer día de la semana fue establecido después de la resurrección del Señor Jesucristo. Después de que Cristo resucitó, la iglesia empieza a reunirse el domingo. Por la grandeza del acontecimiento que su observancia debía conmemorar, recordemos que el séptimo día de la semana tenía por objeto recordar una gran verdad: la creación del mundo, en la cual se fundaba todo el sistema de la religión que Dios había revelado a los israelitas. Pero el cristianismo no está fundado en los principios de la ley, sino que está fundado en la resurrección de Cristo. Si Cristo no hubiera resucitado, probablemente nosotros tendríamos que estar en un sistema de ley. Pero ahora estamos de acuerdo con Cristo. El día que Cristo resucitó se convirtió en el día de reunión de los cristianos. El apóstol Juan incluso decía, yo estaba en el Espíritu el día del Señor. Es decir,
Cuando ya está hablando de Cristo, está refiriéndose al día dedicado para servir al Señor. Luego, por las evidencias de que desde el principio fue el día en que los cristianos se reunían, hay evidencia que los cristianos se reunieron el domingo, el primer día de la semana, por ejemplo en Hechos 27. Y también por la práctica uniforme, o sea, todas las iglesias, la iglesia entera empezó a reunirse los domingos y los apóstoles aprobaron que eso se hiciera. Eso tenía toda la autoridad apostólica para poder seguirlo haciendo. La razón para llevarlo el primer día de la semana era porque ese día tenían la costumbre de reunirse para conmemorar la resurrección de Jesucristo. No era necesario estar haciendo colectas el día que Pablo llegara. Si Pablo llegaba a la iglesia, ay no, ahí viene Pablo otra vez y tenemos que ofrendar. No, la iglesia estaba educada, estaba formada para presentar sus ofrendas. Y Pablo les instruye a los corintios también, para que ellos hicieran una colecta cada día, cada primer día de la semana, cuando se reunieran, hacer una colecta para compartir. Luego dice, cada uno de vosotros. Las ofrendas no deberían estar limitadas a cierta clase de personas. Quizás si hubiera recogido esa suma o más todavía, si hubiera reunido a 10 personas acaudaladas de la iglesia, hubiera dicho, hermanos, vengan, fíjense que tenemos esta emergencia. Como hacen en algunos cultos hoy, empiezan a llamar a las personas según la cantidad de dinero que pudieran donar. Queremos donadores de 1000 empiras, un poco pobretones, pero aquí queremos donadores de 20,000 y aquí al centro los de 30,000. Ah, bueno. No es así como ellos lo pintan, porque si es que para las necesidades de la iglesia, 4 hermanos que dijeran, aquí está, no se preocupen, y se arregla. Pero ¿qué del corazón del hermano que quiere ofrendar? Y que tal vez no tenga 10,000 empiras, pero tiene una cantidad que quiere ofrendar. Entonces sería fácil haber recogido llamando a 4 hermanos de la iglesia. Vénganse ustedes, arreglen este asunto, encárguense ustedes de eso. Pero Pablo dice cada uno. Eso afecta a cada uno de nosotros, cuando tomamos en cuenta lo que enseña. También nosotros, cada uno de nosotros. Porque, ¿qué sería que solo 4 ofrenden, pero los demás no sean tomados en cuenta? Ellos se sentirían aislados, discriminados y diciendo, bueno, aquí nosotros no tenemos nada que decir porque ahí están los que ofrendan. Pablo quería que la comunión se fomentara, la comunión cristiana también se fomenta. Si seguimos enseñando correctamente, los hermanos todos estarán contentos, porque la ofrenda contribuye a aliviar las necesidades temporales, en aquel caso de los pobres y en la iglesia en general de varias necesidades que surgen en el camino. Recordemos cómo 2 Corintios trata este tema. Esto lo trata en 2 Corintios el apóstol Pablo con más fuerza, está hablando más específicamente de esto. 9, 6, 12 y 14, cómo habla, cómo debería ser la actitud de nosotros al ofrendar. Cada uno debía apartar, o sea, individualmente. ¿Cuánto? Lo que pudiera dar. ¿Qué haría con ese dinero? Guardarlo. Guardar su aportación. La palabra guardar significa atesorar, acumular. Probablemente no estaba diciendo métalo debajo del colchón de su casa. La intención es que uno lo llevara a un lugar común. Las iglesias siempre, y en el Antiguo Testamento, recuerden, al templo los judíos llevaban sus ofrendas y las depositaban ahí. O sea, cuando lo guarda no es necesariamente que lo guarde uno, y es que cuando uno lo guarda, se ha dado cuenta usted que hay riesgos. ¿De qué riesgos tenemos? Que los ladrones se pueden meter y nos llevan, y justamente se llevan cabal el dinero del diezmo y de la ofrenda que teníamos y no vieron el otro que estaba ahí. Esos son bien pícaros. Puede ser también que nosotros digamos, yo creo que tengo que resolver este problemita y me voy a hacer un préstamo. Voy a tomar prestado de lo que tenía que llevar para el Señor.
No sé si usted lo ha hecho, bueno, yo trato de no hacerlo, no es bueno. Mejor llevarlo inmediatamente antes de que sea tarde. Es mejor entregarlo, guardarlo y realmente para eso hay un lugar específico en la vida, en cada iglesia. Para eso hay tesorerías y hay personas que son responsables de eso. Entonces, cuando lo tenemos en casa es peligroso. Hay gente que acostumbra así, pero no, es mejor. Si es mensual su ofrenda, su diezmo, usted llévelo mejor o deposítelo como acostumbran hoy en el banco. Y también dice, según haya, ¿qué? Prosperado. Esto significa de acuerdo a la manera en que Dios le ha bendecido. La ofrenda entonces es según Dios nos ha bendecido, nos ha prosperado. ¿Y qué hace esta palabra? Abrir espacio, abrir la puerta para la generosidad. La proporcionalidad siempre se ha respetado. El que poco tiene, poco da. El que mucho tiene, pues da mucho. Somos mayordomos, aprendemos mayordomía de lo que Dios nos ha dado. Jesucristo en el templo no regañó a aquella señora que echó, ¿cuántas moneditas tenía la señora? 2 moneditas. La moneda más baja, aquí la moneda más baja ya no la tenemos, mejor podemos decir 2 pesos, porque el centavito y la ficha y el 5 y el 10 ahora se ven tirados y ya uno no mira que no pagan el agachón. Es uno mejor, me voy a fregar la columna, dice uno, por recoger ese 5. Entonces, pero lo más bajo que había, 2 moneditas. Para muchos de los ofrendantes ahí insignificantes. ¿La detuvo Jesucristo? No la detuvo, la dejó. Claro, había una lección importante que aprender en eso. Jesucristo les dijo, esta mujer echó más que todos los que han echado en el arca. Según había prosperado, ha sido ella. Según había prosperado. Según Dios le había dado, así llegó ella con toda su fe, con todo su ánimo, con toda su alegría y pasó. Allá estaban los de las fanfarrias, los de las trompetas, que cuando pasaban las grandes eminencias fariseas y todos los ricos del pueblo a ofrendar, estaban tocándole con sus trompetas. Y ahora pasa el fariseo fulano de tal. Ya, la gente. Suenen las fanfarrias y la gente y los tambores sonando. Era gran alegría porque ellos echaban bastante. Que pase la viuda. Ellos seguían platicando, ahí ni estaban viendo nada. La viuda pasó y ellos no la vieron. Jesucristo sí la vio. Y Jesucristo les dijo, esta señora ofrendó más que todos. Según ella había prosperado, así ofrendó, pero ofrendó más que todos. La ofrenda es un acto de desprendimiento, dedicación que no depende de emociones, sentimientos, ingresos extras o manipulaciones. No podemos estarnos manipulando con el tema económico. Tenemos que aprender de la Biblia, porque estar manipulando a las personas para que den dinero de repente sería fácil, porque nosotros somos tan necesitados de estímulos y cuando nos dicen, mire, si usted da hoy tanto, mañana el Señor le va a tener una sorpresa ahí debajo de la puerta de la casa. Y a veces lo que ha encontrado es una gran culebra que anda huyendo de las lluvias. No tenemos que estar manipulando a nadie. Cuando somos creyentes, el Espíritu Santo enseña la palabra a nuestros corazones. Y el pueblo de Dios decide ofrendar de forma regular, voluntaria y agradecida. Dar se vuelve una responsabilidad espiritual continua y regular. Ya nosotros nadie nos está molestando. Lo hacemos sin problemas. Jesús dijo que si no somos generosos cuando tenemos poco para dar, tampoco lo seremos cuando tengamos mucho. Así lo dijo el Señor. Si tiene poquito y no es generoso con ese poquito, tampoco lo va a hacer cuando tenga mucho. El que es infiel en lo poco, también en lo más es infiel, es fiel. El que es fiel en lo poco, en lo más es fiel.
Pero el que es infiel en lo poco, en lo mucho también será injusto o infiel. Qué gran ejemplo dejaron las iglesias de Macedonia o en Macedonia. Dejaron este testimonio en 2 Corintios 8:2. Que ellos, en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y la profunda pobreza, abundaron en riquezas de su generosidad. En nuestros días el tema de la ofrenda es muy discutido. El tema de los diezmos es también objeto de debate constante. Los medios de comunicación, ahí hay expertos en temas de diezmos y de ofrendas. Para algunos es necesario diezmar, para otros no. Otros afirman que Cristo no lo abolió, otros dicen que Cristo no lo abolió porque ni siquiera estuvo alegando en contra de él, más bien que lo afirmó. Si la discusión se eleva al grado de no haber acuerdo, entonces tenemos que remitirnos a este principio. Cada uno de según haya prosperado. Cuando alguien no quiere entender o no acepta eso, entonces según haya prosperado. Y sabe que eso supera el tema del diezmo. Porque según haya prosperado, se supera. Porque cuando hablamos de un diezmo es como lo mínimo que nosotros pudiéramos estar dando. Pero según hayamos prosperado, puede ser que hay días que recibimos demasiado, prosperamos bastante ese día, quizás otros días no, pero por eso nos llama según haya prosperado. Eso le quita la camisa de fuerza a uno. Así uno ya no está peleando, más bien está agradecido porque el Señor nos ha sostenido hasta ahora. Así que se supera ese tema, esa discusión del tema del diezmo, pues lo mejor sería dar mucho más. Así que se puede ser generoso, hay que ser generosos, pero nadie puede ser generoso si su vida no está entregada al Señor. Eso también lo dice 2 Corintios 8. Nadie. El secreto para tener una vida así como la de los hermanos en Macedonia era que ellos primeramente se habían entregado al Señor. Primeramente. Así que la generosidad es una realidad en la iglesia del Señor cuando todos tenemos amor por la obra de Él. Y el versículo 3 dice: y cuando haya llegado a quienes hubierais designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. El dinero no era para Pablo, iba a ser conducido a sus destinatarios por creyentes que fueran escogidos por los corintios. Ellos tendrían que ir a Jerusalén, llevarían cartas, credenciales que los identificaran como la delegación formal que llevaba esa ofrenda. La congregación donaría el dinero que sería entregado a quienes ellos ya habían destinado. Pablo, como autor de la colecta, era quien tenía la responsabilidad de enviarla a Jerusalén. En 2 Corintios 8:20, Pablo recomendó a Tito y a su compañero, dice que él recomendó a Tito y a su compañero, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda. Si se sintieron obligados a recurrir al dinero de los hermanos o de la iglesia, deberían procurar que dentro de lo posible los recursos fueran cuidados de la mejor manera. Pablo tenía mucho celo por esto, por su testimonio principalmente, porque si algo es feo que alguien esté hablando de uno por el tema económico. La gente no sabe, pero habla. Entonces hay gente que habla mucho y sabe poco. Y los que saben mucho hablan poco. Entonces, qué interesante es este tema, para que nosotros vayamos desligando de nuestra mente las presiones, los malestares, sino que más bien cuando nosotros tenemos que ofrendar seamos generosos, espontáneos, que nadie nos obligue, amamos al Señor y por eso lo hacemos. Y dice el versículo 4, y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Si el apóstol consideraba prudente no caer bajo sospecha de algunos maliciosos que podrían afectar la integridad de los enviados, entonces dice, si es necesario, voy a ir. No quiero que me maltraten a los hermanos.
No quiero que hablen mal de mis hermanos diciendo que ellos a saber con qué interés se ofrecieron para llevar ese dinero. Si la colecta ascendía a una suma grande, trataré de ir con los mensajeros seleccionados a Jerusalén. Según Hechos 19:21, Pablo se proponía ir a Jerusalén después de visitar Macedonia y Acaya. Pero si la cantidad de la ofrenda era bastante, se iba a unir al equipo que la llevara. Pablo no iba a modificar sus planes para encargarse de llevar un poquito de dinero. Si era suficiente, era mucho, él también dice, yo voy, y ellos irán conmigo. En estos 4 versículos hay una instrucción para la vida de la iglesia también. La iglesia debe entender cómo Dios espera que actuemos con relación a las ofrendas. Si hay amor de Dios entre nosotros, entre la vida de la iglesia, hay que mantener vivo ese amor. Y una forma de manifestarlo, de repente puede ser atendiendo las instrucciones para ofrendar. Y es aquí donde también tenemos que pensar un poco en lo que hemos dicho, en lo que hemos escuchado. Preguntarnos, ¿cómo maneja usted sus ofrendas? ¿Cómo las maneja? ¿Es generoso o generosa con sus ofrendas? ¿Pelea mucho por el dinero? ¿Muestra su amor a Dios por medio de su generosidad? Son preguntas reflexivas, tenemos que hacernos estas preguntas en algún momento. Luego hay que agradecer al Señor porque hay tantos hermanos generosos. Hay muchos hermanos y hermanas muy generosos. Y mostremos amor al Señor nosotros al seguir y que sigan actuando de esa manera fieles al Señor. Pero nosotros también tenemos que seguir o aprender a actuar de esa manera. También podemos entender de lo que se dijo acá, que la bendición se puede extender a otros lugares. Una hermana me mandó a mí un mensaje muy interesante, pero más del aprecio que ella tiene por oír Radio Betel y la importancia que ha sido para ellos ahora que están abriendo un campo en una aldea que se llama El Portillo en Naranjito, Santa Bárbara. Luego me dice uno de los que ha visitado el lugar, fíjese que esta gente está haciendo un gran esfuerzo para construir su casa de oración. Principalmente ahorita necesitan ventanas, piso y techo. Algunos detalles del local. ¿Será que ustedes también podrían identificarse con nosotros para apoyar a esa gente? Y mientras estaba trabajando con este pasaje, recordé que sí podemos, pero el asunto es que tenemos que querer. Tenemos que pensar. Yo le dije al hermano, hágame un presupuesto, pues yo voy de alguna manera, pero yo no había pensado en que iba a hablar de este pasaje. Pero ya están nuestros hermanos en una aldea del Portillo, doña Bernarda, la hermana Bernarda, con su gente. Están trabajando y no tienen recursos, ellos hacen como pueden, todavía son locales de adobe. Bueno, ¿qué puede hacer uno que ahora sabe de hermanos que están en una crisis en otro lugar? Bueno, uno puede ofrendar generosa o voluntariamente para casos como esos. Pablo se preocupaba por los necesitados de su casa o de la casa, pero también pensaba en los demás y en alguna manera nosotros podemos pensar en esos otros. Las necesidades en algunos lugares son fuertes, grandes. Y las iglesias podemos empezar a oír, bueno, ¿qué quiere el Señor de mí? ¿Cómo puedo yo ser generoso para con estos proyectos? Y también tenemos que aprender a volver a la práctica, a la buena práctica de ser fieles con nuestras ofrendas y quizá con nuestros diezmos. Usted sabe que después de la pandemia todo cambió, incluso el tema de los diezmos. Ya nosotros empezamos a decir, bueno, como ahorita no hay mucha necesidad, entonces yo voy a ver qué hago con esto. Perdimos la buena práctica y la práctica espiritual de hacerlo. Nos desviamos en algún momento.
Pero podemos volver y con ánimo y con alegría decir, bueno, esto tiene que mejorar. El mundo y las malas prácticas de algunos han endurecido el corazón de los creyentes. Yo sé que cualquier cantidad de creyentes hoy anda visitando las redes y viendo quiénes contradicen y quiénes están a favor, y a uno siempre está apoyando más lo que contradice que lo que está a favor. Porque uno piensa, no, es que tiene razón este. Pero, ¿quién nos va a dar la razón a nosotros? La palabra de Dios y el Espíritu Santo. No busquemos más. Recordemos que siempre cualquier ofrenda que sea, aun cuando se la da a una persona, una ofrenda, se la da al Señor. Al Señor le presta, dice el que da, el que ayuda a los pobres. Entonces se lo estamos dando de alguna manera al Señor porque dejamos de tenerlo en nuestra mano, de disfrutarlo nosotros, para que una persona que lo necesitaba pudiera estar bien. Pero, eso sí, primeramente debemos entregar nuestras vidas al Señor. Quizás nos preguntemos, ¿yo ya entregué mi vida al Señor? ¿Soy cristiano? Sí, pero ¿mi vida realmente está entregada al Señor? El primer paso para ser generosos muy bien. También bueno, hay que desmutearlo. También nuestras vidas tienen que ser entregadas al Señor. Porque dar y hacerlo uno con un corazón no contento delante del Señor no es correcto. ¿Qué pasan los hermanos que recogen la ofrenda? Hay otra vez pan con ese plato. Tirado. Hasta eso, hasta detallistas podemos ser a la hora de ofrendar. Yo recuerdo que un hermano decía, yo cuando ofrendo busco el billete más nuevo que tengo, no el más arrugado. Y uno hasta los billetes manchados de a peso que le dan, aquí los viene a dejar. Pero ese es uno, aquel no. Pero él eso hacía. Yo, dice, en mi práctica, para ofrendar siempre quiero llevar el billetito mejor. Bueno, eso es alegre por él. Pero en general bueno, imagínense que para las misiones los pesos son los que más abundan, ¿verdad? Porque justamente es una estrategia de decir, bueno, traiga el peso que usted no ocupe en la casa y póngalo para las misiones. No es que no lo ocupe, pero como son pesos, entonces van para las misiones, porque uno siempre está pensando no en ser como tan generoso, sino lo menos que se pueda. Ese es el problema que hay en nosotros, digo en nosotros. Entonces la pregunta es, ¿está usted entregada o entregado totalmente al Señor? ¿Ya su vida realmente está en el Señor? Bueno, hay dos o tres. ¿Las cosas materiales le impiden una relación especial con el Señor? No me contesten alto, mejor solo piénselo. Porque cuando unos contestan en alto y otros no pienso, los demás quizás no. Pero mejor no los quiero juzgar. Pero ¿nos impiden una relación especial con el Señor? Pues hoy es un buen día para consagrar nuestras vidas al Señor. Olvídese en este momento de lo económico. Eso viene por añadidura también. Pero la vida de nosotros debe estar entregada al Señor. Así vamos a poder entender esto y muchas otras cosas más en la vida espiritual. Nosotros podemos alabar al Señor siendo generosos con nuestras ofrendas, pero podemos alabar al Señor con la totalidad de nuestras vidas. Porque podríamos estar bien en cuanto al tema de económico, pero nuestra vida no estaría bien en otras áreas. Hay que entregarle esa vida al Señor. Si ya le entregó, solo dígale, Señor, tú ya lo sabes, como dijo Pedro, Señor, tú lo sabes todo. Y digámosle al Señor, bueno, queremos caminar de acuerdo contigo. Queremos estar de acuerdo en las instrucciones que nos da tu palabra. No es un asunto de pelear con otros, es un asunto de mi relación espiritual contigo. Vamos a orar. Si quiere usted pararse.
Padre, en el nombre de Cristo Jesús, estamos delante de tu presencia. Sabemos que el tema económico pues, sí es importante, pero mucho más importante para ti son nuestras vidas. Que tengamos ese carácter generoso, esa actitud generosa, que no solamente pensemos en nosotros o pensar egoístamente por algunas cosas, sino que nuestros corazones realmente estén abiertos a ti. Y Señor, sabemos que todo lo que no está bien en nuestra vida, tú lo corriges por tu Espíritu Santo cuando nosotros estamos entregados a ti. ¿Qué nos impide entregarnos a ti? ¿Qué nos detiene? ¿Qué nos detiene ser mejores en nuestra vida espiritual? ¿Qué amarra nuestras vidas para no avanzar? Señor, si aprendemos algo de estos creyentes que ofrendaron, es que ellos se entregaron a ti primero. Y ese es el secreto para el éxito en toda la vida espiritual nuestra, en todo. Y rogamos, Padre, para que hoy trabajes finamente en nuestras vidas, tu Espíritu Santo mueva nuestros corazones y que, Señor, quizá haya que hacer cosas buenas para gloria de tu nombre. Quizás sea allá, en aquel lugar mencionado, o acá con una hermana de la iglesia, pero tenemos, Señor, tantas oportunidades de expresar nuestra generosidad. Y quizá no empezar a recoger ofrendas, sino tener ya listo algo para ser útiles en la vida de otras personas. Pero perdona nuestros pecados, Señor, perdona nuestra forma de ver la vida en general, la vida cristiana. Anímanos, Señor, a ver que principalmente esta vida debe estar entregada a ti y que el éxito y la vida de una iglesia también está ahí, en la entrega de cada uno de nosotros, en el compromiso que tenemos contigo, no con los hombres, sino contigo. Señor, ratificamos nuestro compromiso de vivir para ti, entregados a ti, seguir adelante en nuestro camino contigo. Que las cosas que necesitamos aprender, tu palabra nos sigue enseñando y que el Espíritu Santo fortalezca, Señor, lo que quieres hacer con nosotros. Señor, si algún hermano ha decidido consagrarse al Señor esta noche, oramos, Padre, para que toques su corazón y tu Espíritu Santo le mueva para seguir adelante con su compromiso. Si alguien dice, yo lo estoy pensando, no lo piense mucho, vuelva su mirada al Señor y acuérdese de cómo la palabra del Señor ha hablado a su vida, ha hablado a nuestras vidas en esta noche. Rindámonos ante Él y sigamos adelante, siempre comprometidos en Cristo Jesús. Bendiga, Señor, a toda esta congregación, a nuestros oyentes allá en otros lugares. A todos te lo pedimos en el nombre de nuestro bendito Salvador. Amén.